you like working as a guide? I love nature. These places are sacred to us. Were you aware of that? She's kidding. I am not kidding. She is. It's okay, Ellen. It's okay. Of course I was aware of that. Okay. But I am also aware we need energy. Yo creo que todos cuando chicos nos gusta representar la vida como la vemos y la interpretamos como niños, ¿no? Eso a mí yo creo que siempre fue mi interés, o sea, nunca he parado de jugar, en el fondo, como que me gusta recrear. Y me di cuenta cuando me comenzaron a fascinar las películas, como a todos, me di cuenta que habían personas que hacían las películas, que había gente que atrás había la figura de un realizador, de un director, de artistas que creaban estas piezas, estas obras, en el fondo. Estamos hablando de mediados de los 80, cuando había muy poca posibilidad, no existía internet, ni el cable, ni nada, estaba la dictadura. Después llegó la democracia, llegaron los cineastas que están en el exilio, formaron la escuela de cine como Universidad donde estuvimos, y ahí tuve la oportunidad real de cumplir mi sueño, o sea, estudiar cine. El cine de terror tiene que ver, yo creo, analizándolo ahora, así como psicoanalizándolo yo mismo, tiene que ver por mi personalidad. Yo fui criado muy católicamente. Yo creo que la figura de algo omnipresente, una figura de una especie de Dios que te vigila y que está el infierno abajo, me dio parámetros para que mis miedos, mis pesadillas fueran más fuertes, y de alguna manera la oscuridad me da miedo. Y me di cuenta que con el terror, cuando comencé a ver las primeras películas de terror, yo comencé a controlar los miedos y comencé a hacer estas películas de terror, y yo a crear los monstruos, yo a dibujar los monstruos, me gusta mucho el dibujo. Comencé a sentir que yo tenía el control sobre lo que no podía controlar. Entonces, de alguna manera, siento que soy una persona que soy bastante miedosa, ¿no? Y de alguna manera, al tomar este género, me ayuda a poder entender esos miedos y expresarlos de alguna manera. Creo que Ángel Negro demuestra un poco la generación post-dictadura, una generación que desconoce el pasado, no reconoce su lado oscuro, y de alguna manera eso genera la presencia de un mal. Yo creo que cuando uno no está consciente de su pasado, de su parte oscura, no reconoce, no se produce catarsis y no hay conciliación de las fuerzas. Al principio incluso surgió dentro de la misma escuela la película, en Universidad Arce. Ahí lo comencé a armar, más por un tema pasional que el deseo de contar una historia sobre este género. Yo ahí, de alguna manera, comencé mi carrera haciendo cortometrajes dentro de la escuela, que no tenían este tono de cine fantástico, eran cortos realistas de contingencia, pero quería hacer una película de género. Tenía ganas de contar una historia de terror, y creo que eso no había sucedido de esa forma. Nunca alguien había tomado el género de una forma tan explícita y llevarla a la pantalla grande. Y yo creo que eso es lo que llamó mucho la atención a los medios y provocó también un fenómeno de que, de hecho, fue mucho más allá. De hecho, después me di cuenta que en Latinoamérica, hace 30 años, no se había tomado tanto el género. Y de alguna manera esta película venía como a revitalizar el género. Nos dimos cuenta que fuimos pioneros, ¿no? En Chile y también en Latinoamérica. Entonces fue un tema muy importante para mí, mi debut con Ángel Negro. ¿Qué onda, mina? ¿Qué pasa? ¿Este weón dónde está? ¿Qué onda? Oye, esta mina se está acercando mucho al acantilado. Viste la frente, weón. Oye, weón, pero Gabriel, weón. ¿Qué pasa, weón? Oye, no está. Bueno, con Grito del Bosque fue una consecuencia después de Caleuche, después de haber dejado un poco de lado los códigos del género terror más clásico, ¿no? Nos fuimos a algo más que tiene que ver con nuestra historia, nuestra idiosincrasia. Entonces, obviamente con las mitologías chilotas comencé a buscar más historias
sobre mitología. Y en este caso, más que mitología, nos encontramos con una cosmovisión. Y nos encontramos ahí muchas veces en la región, en la provincia de Arauco, en Cañete, y nos comenzamos a encontrar con historias terribles con respecto a los bosques. Es increíble, impresionante ver cómo ya está todo deforestado y hay muy pocos bosques nativos. Y esos bosques nativos que hay son sagrados para las comunidades, y eso nos interesó. Y decidimos a partir de eso construir una historia. En ese caso con la guionista Carolina García tomamos el concepto y decidimos contar una historia de terror con pocas personas, con 6 personajes perdidos en un bosque. Así era el tema inicial. Eso les gustó mucho, por ejemplo, a productores norteamericanos que estaban interesados en financiar la película. Dijeron que interesante una película de terror en un bosque al sur del mundo. Era como eso el concepto. Pero nuestra realidad fue mayor. Nos comenzamos a ir a la locación, a investigar más, comenzamos a entender un poco desde otro punto de vista el conflicto mapuche. Estuvimos con las comunidades y se nos dio vuelta la película. Entonces el horror evidentemente surgía desde otro lado. Viene desde hace muchos años, hace 500 años, desde cuando el occidente se encuentra, llega acá, ¿no? Llegaron acá y comenzó el verdadero horror de alguna manera, en la génesis, y eso nos gustó mucho, de poder contar esa historia. Entonces, y ahí tomamos varias decisiones. Una, ¿cómo podemos llevar más cerca al espectador de esta historia? ¿Cómo puede impregnarlos más? Decidimos ocupar un formato, que era el 3D, porque pensamos que podemos meter a la gente dentro del bosque con los personajes. Entonces una película pequeña, que era con 6 personajes en un bosque, se transformó en una producción mucho más grande. Teníamos que traer cámaras especiales para filmar en 3D, había que iluminar de otra forma, pero sin perder la esencia, que era mostrar cómo la naturaleza, de alguna manera, se protegía a sí misma. Bueno, yo creo que es un tema demasiado ahora evidente. O sea, no se trata de un tema ecológico por un tema ni de moda ni nada, todo lo contrario. Era un tema que nosotros pensamos de lógica. Así, las comunidades mapuches vivían conscientes con la naturaleza, con el ciclo vital, y en el caso de ellos hasta espiritual, con la naturaleza, pero hay un tema muy espiritual, y nosotros realmente desencajados de la naturaleza, y en ese espacio siento que se produce el horror, el terror. Entonces ahí nos pareció interesante contar la historia, y ahí parte la génesis, y por eso le pusimos Grito al Bosque. Yo creo que lo más difícil fue filmar en 3D dentro de bosques nativos reales. ¿Por qué? Porque filmar es invasivo. Hay que traer generadores, luces, cable, equipo técnico, todo. Entonces era muy complicado filmar. Y de hecho, no es que vivimos experiencias paranormales, sino tuvimos muchos conflictos muy extraños, y hasta que nos apoyaron las machis del sector, donde nos enseñaron cómo tenía que comportarse el equipo técnico con la naturaleza. Y ahí comenzó a fluir todo increíble, y de hecho era tanto que nosotros, lo más difícil fue rodar en esos bosques. Rodamos en bosques naturales de noche, en situaciones con mucha humedad. Era muy difícil colocar las luces, hay que tener cuidado, no había que romper ramas, no había que tocar los árboles. Entonces fue un rodaje bastante duro, pero eso nos sirvió mucho, a mí como director me sirvió mucho, para que los actores sintieran de verdad ese agobio dentro de la naturaleza, sentirnos de verdad que estamos frente a un bosque nativo que se estaba expresando de alguna más forma. We can't waste any more time waiting for them. We can leave them. ¿No te das cuenta lo que está sucediendo? Todos estamos en peligro por los mapuches. ¡No son los mapuches! Yo pienso que el cine tiene que tener un contenido político, y esa política no se trata de la política en sí misma, sino es como uno interpreta el mundo que ve. O sea, el cine, por más abstraído que sea, sí cuenta una visión política de quien crea la obra.
Entonces, de alguna manera, nosotros no podíamos renegar de nuestra realidad cuando estábamos construyendo la historia, porque fácilmente podemos haber hecho una película de terror como cualquier otra convencional, de gente en un bosque, que en el bosque hay entidades que los toman o los asustan, etcétera, etcétera. Pero sentimos que el horror no es mi realidad, la realidad que más encima que vimos y que sufrimos todos de alguna manera. El horror pasa por otro tema, que es como lo que es supuestamente beneficioso para todos, como el progreso de alguna manera, se transforma en algo violento y destructivo, ¿no? Y al final que destruye a todo. Entonces, de alguna manera, yo creo que en este caso, Grito del Bosque es una película con mucha conciencia de sí misma. Y si bien está disfrazado, yo siento que el género me sirve a mí para contar mi visión de las cosas. Por ejemplo, Ángel Negro es una historia que ocurre, parte desde un colegio, y ya vemos la violencia en el colegio. Ya vemos la forma como se relacionan las personas, como después en Sangre Eterna vimos cómo casi existen las tribus urbanas por falencia de las familias que están desconectadas en la sociedad moderna, incluso con todo el capitalismo y todo lo que implica, entre comillas, los beneficios económicos. Sin embargo, las familias están disociadas y los jóvenes buscan en las tribus urbanas un reconocimiento y un afecto de sentirse parte de algo. En Caleuche, claro, era mitología del Chiloé, pero finalmente es una lucha entre la pesca industrial versus los pescadores artesanales, donde se produce un desequilibrio. Y aquí las fuerzas mitológicas, esto sirven para dar una cierta noción que tiene un sentido real de los pescadores. O sea, la mitología chilota tiene un sentido social, incluso político, de cómo se trataba el mar, por ejemplo. Si tú tratas mal el mar, obviamente que no te va a dar peces, etcétera, etcétera. Entonces, siempre mi cine tiene que ver con eso, y yo creo que los cineastas tenemos que contar o poner nuestro punto de vista en la historia. The investment is huge. And how are you planning to do all this? You're going to have to build provisional roads, bring in generators. Yes, and we will lay a power line to feed the site. Well, from the information you sent me, I don't think you should have any problem. La mitad del bosque destruido nomás. Pronto voy a estrenar una nueva película que se llama La Casa. Una película que se va a distribuir también en todo el país y se va a estrenar también en festivales internacionales, así que estoy muy contento porque viene un nuevo proyecto y también nunca trabajo en un proyecto solo, siempre desarrollo varios. Estamos con varios proyectos, también posibilidad de hacer series, pero de alguna manera yo ya aprendí con el tiempo que yo creo que uno no tiene que apegarse a los formatos, sino realmente a ver cómo contar la historia y la historia después se adaptarán a los formatos que estén en el momento. Ana. Mi nombre es Jorge Holguín, soy director de Grito del Bosque, película que van a ver en el ciclo de cine chileno. Es una película protagonizada por Fernando Rejola, Carolina Redondo, que se grabó en los bosques de Cañete en formato 3D. Es una película que se estrenó ya en varios festivales, así que disfrútenla por Santiago TV.